Gracias, president, señor comisari. Siendo el penúltimo de la lista de oradores, poco queda que añadir a lo expuesto anteriormente, pero sí quisiera hacer una reflexión. Europa se tambalea y se tambalea porque no ha cuidado a su alma. Mañana aprobaremos una resolución que llega 60 años tarde, poco después del Tratado de Roma, que dio lugar a la Unión, que hoy todos conocemos. Una empresa farmacéutica con nombre y apellidos causó un daño que hoy las víctimas siguen sufriendo. Desde Europa, esta Europa que se ha ido construyendo, debemos devolverles el alma, situar la persona en el centro de las políticas y las decisiones que tomamos, y ejecutar dichas decisiones, que tengan lugar. Debemos decir bien alto desde este hemiciclo, que representa la soberanía del pueblo europeo, que no dejaremos desamparada ninguna víctima, ninguna persona. No podemos olvidar que aquello que afecte a uno solo de nuestros ciudadanos nos incumbe a todos. Es nuestro deber exigir la compensación y la asunción de responsabilidades a la compañía que causó el daño. Es nuestro deber exigir que ningún europeo se vea discriminado por su pertenencia a uno u otro Estado miembro. Es nuestro deber, sin ninguna duda, aplicar los remedios necesarios para devolver a Europa su alma humanista y retornar la persona al centro de las polítiques públiques. Moltes gràcies, president, i aprofito per dir-vos bon Nadal i un millor any 2017. Grazie, onorevole Francesi.